Hola, hola chicos, buenos días. Por ahí nos falta una persona más. Ok, listo. Bien, la vez pasada nos quedamos justamente en el tema de impacto ambiental. Vamos a ver hoy cuáles son las modalidades que tenemos en el caso de la Ciudad de México y estaría bien que ustedes se metan a revisar los listados que hay directamente en la página de SEDEMA, porque además vienen ahí formatos, vienen el padrón de las entidades, organizaciones y personas que están autorizadas para elaborar estas diferentes modalidades de evaluaciones de impacto ambiental, e inclusive viene un listado de quiénes son los que tienen, por ejemplo, pendiente o que ya tienen aceptado la evaluación de impacto ambiental. Viene además también una parte respecto a algunos proyectos que han sido como polémicos. Por ejemplo, ahí tenemos el de Mitica. Y bueno, justo para que exploren también la página y se acostumbren a estar buscando ahí la información, ¿no? Ya ven que a veces cuando hay cambio de gobierno también puede ser que cambie un poco los portales, pero en general para que conozcan la estructura y entonces puedan encontrar ustedes también la información en el momento en que lo necesiten, ¿no? Se acostumbren a buscar ahí la información. Pero bueno, vamos a terminar de ver eso. Vamos a ver otras dos formas de evaluación de impacto ambiental. Una que en particular usa mecanismos cuantitativos, y otra que puede ser indiferente, ¿no? Y que además tiene justamente una de sus formas como se puede medir es a partir del análisis costo-beneficio que normalmente se usa para todos los programas públicos, ¿no? Es una herramienta como de cajón o de batalla que se usa justamente para eso, ¿no? Y bueno, una vez que terminemos, ustedes me van a platicar un poquito sobre cuál es la situación en particular con respecto a los temas que vimos la clase anterior y el tema de evaluación de impacto ambiental, si es que conocen, ¿no? Habían hablado ya sobre estos temas de evaluación de impacto ambiental en alguna parte o con alguno de los profesores, porque vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a revisar también en el caso de cada delegación, si es que se ha levantado para algunos proyectos, pues más bien de obra pública, si es que se conocen las evaluaciones de impacto ambiental de obras específicas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero cuando lo del puente de Cuemanco, igual se hizo público y anduvo circulando la evaluación de impacto ambiental, eh, porque era pues una de las herramientas para decir justamente que pues no debía de afectarse el humedal, ¿no? Y también recordarán, bueno, eso es a nivel federal, que justamente con lo del Tren Maya, eh, pues se habló mucho, ¿no? Sobre que ya estaba aprobado el proyecto y todavía ni siquiera se habían elaborado las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Entonces, teóricamente, ¿no? Un proyecto podría incluso pararse si es que no se presenta los estudios de impacto ambiental en tiempo y forma, incluyendo la parte de participación ciudadana, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces ya formalmente para los temas, para no nada más irnos en conversarlos, ¿no? Bien, les voy a compartir pantalla. Hay alguien más aquí. A ver.
espérenme, no me da. Uy, ¿qué le pasó a mi presentación? ¿Por qué se descuadró la segunda parte? Pero bueno. Ok. Bueno, antes de entrar con lo de Ciudad de México, la evaluación de impacto ambiental en Ciudad de México, hay otros tipos de herramientas que se han diseñado para medir el impacto ambiental. Para los proyectos, normalmente pues son las evaluaciones de impacto ambiental, pero decíamos que no es para todas las obras o todos los tipos de proyectos o construcciones. Sin embargo, por cuestiones éticas o por así convenir a los proyectos, es conveniente siempre levantar por lo menos el estudio de cuáles son los impactos ambientales que se tienen, ¿no? Y para eso existe también, por ejemplo, la huella ecológica, que como tal la huella ecológica incluye huella de carbono, que es el impacto que se genera en términos de emisión de gases de efecto invernadero, y se compone también de huella hídrica, que pues aquí mide la cantidad de metros cúbicos de agua que se necesitan para producir, en general es para producir mercancías, la huella hídrica de las personas, pero también se levanta huella hídrica, por ejemplo, de empresas o de proyectos. Se puede utilizar también para obras, sin embargo, ahí como depende también de cuáles son las maquinarias o instalaciones, materias primas, insumos que se usan, no están claras las herramientas como para obras, ¿no? Sino ya para productos terminados. Y está además también la huella de bienes y servicios, ¿no? Que esta ya es específicamente para una mercancía en específico o para ciertos servicios en específico. Y tenemos diferentes herramientas. La que es más comúnmente usada es esta de Footprint Network, que ahí pueden ustedes pues ensayar y ver, por ejemplo, cuál es su huella hídrica personal. Bueno, huella de carbono en general y personal. Si es para una empresa, también se puede calcular ahí. Y si es para algún, ¿cómo se llama? Para algún producto o servicio en específico. Entonces, igual ahí les voy a dejar de tareita que calculen su impacto ambiental. Se usa, les decía yo, normalmente, por ejemplo, para empresas, pero no tanto para proyectos o grandes obras, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer como diversos cálculos para poder usar este método, ¿no? Pero también es un método que cada vez más se integra en empresas, por ejemplo. Y bueno, una vez que ya se cuenta con esa evaluación del impacto ambiental, lo lógico es elaborar indicadores que nos permitan, a su vez, integrarlo en un análisis costo-beneficio. Para poder generar los indicadores, Semarnat cuenta con una lista amplia, alrededor de 78 parámetros ambientales, y los va organizando por categorías, ¿no? Que son temas de ecología, temas de contaminación ambiental, aspectos estéticos y aspectos de interés humano. Y mide, ¿no? Además, un índice de calidad ambiental que combina los diferentes indicadores de estas 4 categorías que tenemos para poderlo crear y poder obtener una ponderación. Ese indicador es como una muestra que pueden usar las personas para calcular esos impactos ambientales. No todos, no tienen que calcular los 78, sino que hay que elegir cuáles son los que atañen al tipo de obra o de construcción,
o de persona, ¿no? De actividad económica específica, por eso es que la lista es tan larga. FAO también tiene la Procuraduría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. También tiene un grupo de indicadores que da, particularmente retoma los de la OCDE, que son derivados de una herramienta que se llama presión estado-respuesta y que se aplica en particular al sector transporte, pero se ha aplicado también para otro tipo de proyectos o de grandes obras o modificaciones. Toma en cuenta como tal cuáles son las tendencias y patrones que tienen importancia ambiental, que pueden ser presiones indirectas o directas. Toma en cuenta la interacción que tienen con el medio ambiente. Ahí, por ejemplo, habla sobre la utilización de recursos en específico, sobre la cantidad de agua, energía, residuos que se generan en el lugar, cuáles son esos posibles efectos y cuáles son las respuestas directas, ¿no? que tiene la modificación del medio ambiente. Y además también incluye aspectos políticos y económicos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con daños ambientales, gastos necesarios para reparar, impuestos, subsidios, precios, comercio, ¿no? De tal forma que entonces tenemos disponibles una gran cantidad de indicadores para poder realizar estas evaluaciones ambientales. Además también, esta se hizo fea, dentro de estas evaluaciones de impacto ambiental, decíamos, hay algunas que son privadas, particularmente las relativas a etiquetado, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes ISOs que miden el impacto ambiental. Está el ISO 9000, que mide como tal la calidad, pero además integra una parte de impacto ambiental. En los ISOs 14000, que hay varios ahí, que todos están relacionados con temas ambientales, puede ser agua, puede ser el análisis de ciclo de vida, las auditorías ambientales, ¿no? Que en todas ellas se levanta justamente información sobre el impacto ambiental que se tiene, ¿no? Como una forma de evaluarlo. Tenemos el ISO 26000, que es el de responsabilidad social, 31000, que es gestión de riesgos, 46000, que son sistemas de gestión de agua, el 50,000 que es gestión energética y 22,000 que es inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ya un gran bloque de herramientas para levantar impactos ambientales para diferentes actividades económicas o para diferentes tipos de obras. Hay además también algunos distintivos, por ejemplo, el distintivo de la norma 605, que se otorga justamente para los que participan en las auditorías ambientales. En las auditorías ambientales también se levanta evaluación de impacto ambiental y esta es un distintivo, una etiqueta que otorga la Secretaría, la Semarnat de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Están otras etiquetas, por ejemplo, estas de responsabilidad social empresarial, corporativa, hay también ya uno institucional e incluso una universitaria. El etiquetado libre de crueldad animal, de comercio justo y otras ecoetiquetas que son específicas para algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, la que habíamos conversado, de LEED, que es para edificios sustentables. Está las que son específicas para madera, ¿no? Que certifican que fueron obtenidas de sistemas legales, ¿no? Y que además son manejados ambientalmente. Estos son los de Semarnat. Ay, también, quién sabe por qué, como que algunas se hicieron feas. Que bueno, otorga en general 3 tipos de etiquetas: la de industria limpia, calidad ambiental y calidad ambiental turística. Esta de industria limpia en particular es para procesos de manufactura, fabricación. El de calidad ambiental, ese lo otorgan para comercio y servicios. Y bueno, estas otras son privadas, ¿no? Los de alimentación, que son los de Slow Food,
los de comercio justo, que tenemos una mexicana, y hay una también esta que es internacional, ¿no? Y bueno, aquí ya no se vio, pero también incluso la UNAM también hace evaluación de impacto ambiental, levanta información de agua, energía y generación de residuos, y también otorga un distintivo ambiental. Y lo ha manejado sobre todo para las instalaciones de la UNAM, pero también para muchas instalaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la Unión tiene su certificación de la UNAM, ¿no? Que levantaron su evaluación de impacto ambiental. Esto además nos lleva, ¿no?, a otros criterios que, por ejemplo, van ya combinando no solamente el impacto de medio ambiente, ¿no?, hablando dentro de estos términos de sustentabilidad, sino que además avanza también ya hacia mediciones para la sostenibilidad, que ustedes recuerdan, pues incluye más cuestiones, ¿no? El asunto, por ejemplo, de la responsabilidad que hay hacia los trabajadores, la gobernanza, y estas etiquetas entonces también empiezan a avanzar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en particular esta toma en cuenta la calidad de vida en la empresa de los trabajadores, si hay alguna vinculación y compromiso con la comunidad, ¿no? Además de esta responsabilidad en cuanto a dar oportunidades equitativas y de crecimiento en las empresas, y particularmente, pues sí, el tema medio ambiente también lo incluye, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo estas evaluaciones de impacto ambiental? Pues sobre todo se participa como parte de la solución de los problemas ambientales, ¿no? Se disminuyen opositores al proyecto ex ante, ¿no? Es decir, antes de que se lleve a cabo las modificaciones o la obra. Durante, pues se evitan costos por tener que adaptar el proyecto, y también, por supuesto, se evita cancelaciones de proyecto. Y después, pues se evita el pago de multas y sanciones por no cumplir con las normas, y también evita boicot del proyecto, o de la obra o de la empresa ya generada, ¿no? En Ciudad de México también hay una evaluación de impacto ambiental. Recuerden que habíamos dicho que la evaluación del impacto ambiental se iba a manejar en 3 órdenes: la federal, la local o estatal, y la municipal o por alcaldías, ¿no? Decíamos que en particular en Ciudad de México no se lleva a cabo por alcaldías, está centralizado. Por alcaldía se puede manejar uso de suelo, pero gestión de residuos, pero como tal la ciudad centraliza justamente el requisito, ¿no?, de la evaluación de impacto ambiental de las obras. Hay para la Ciudad de México 5 tipos de evaluaciones de impacto ambiental. Está la general, la específica para algunas actividades que son de impacto alto. Está el estudio de riesgo ambiental, que además de levantar, ¿no?, el posible impacto que se tiene, implica que también se van a calcular escenarios de los riesgos, y se van a incluir planes de qué hacer en caso de que el riesgo suceda, ¿no? Está el informe preventivo, que como tal ni siquiera es una evaluación de impacto ambiental completa, porque es para actividades que no tienen realmente un impacto, que podrían tener solamente algún riesgo, y por eso es que se levanta como informe preventivo. Y la evaluación ambiental estratégica, ¿no?, que se genera con la idea de ir gestionando a largo plazo las posibles evaluaciones, bueno, los posibles impactos ambientales. La legislación de la Ciudad de México nos especifica para qué tipo de actividades y obras, así tal cual, se va a aplicar esta evaluación de impacto ambiental, ¿no? Son varias, es decir, bueno, se quiere llevar a cabo una obra o un proyecto, tiene uno que entrar a revisar específicamente si como tal la actividad está considerada o contenida ahí, ¿no? Y ahí es un requisito. Tenemos, por ejemplo, nada más por mencionar algunos,
estas obras o actividades que requieren un cambio de uso de suelo y que además se pretenden realizar en suelo de conservación. Tenemos también, por ejemplo, la extracción de materiales pétreos de diferentes tipos y además que se extraigan en yacimientos, ¿no? Entonces, o sea, son varias las actividades y muchas veces se van integrando más. Por eso es que aquí hay que meterse directamente a revisar si el tipo de proyecto aplica aquí, ¿no? Entonces, si a ustedes les toca trabajar en sector privado, bueno, no les toca, ¿no? Si ustedes buscan trabajar en sector privado, habrá que revisar, ¿no? Si, por ejemplo, un desarrollo habitacional requiere evaluación de impacto ambiental y a partir de cuánto, ¿no? Normalmente es a partir de cierta cantidad de metros cuadrados de extensión que puedan tener los proyectos. Por ejemplo, aquí no lo de gasolinas. Si les toca trabajar en sector público, bueno, pues también por supuesto que les toca revisar si el tipo de obra requiere la evaluación de impacto ambiental. Además de esas evaluaciones de impacto ambiental, que son ya específicamente sí consideradas evaluaciones de impacto ambiental, tenemos otras modalidades. Por ejemplo, el estudio de daño ambiental, cuando se llevan a cabo actividades u obras que como tal no se encuentran dentro de estos listados, no requieren autorización en materia de impacto ambiental, pero sí requieren manifestación de cuáles son los daños que puede generar la obra, ¿no? Y que se reconoce que hay como tal daños ambientales. Y estas además se pagan, ¿no? Como tal, se pagan porque se otorga un permiso, ¿no? Entonces se tiene que pagar el estudio con un privado y además se paga como tal el permiso que nos otorga la ciudad. Está también la declaratoria de cumplimiento ambiental, cuando dentro de la legislación se consideran algunas actividades que son de menor tamaño, por lo cual no tienen necesidad de la evaluación de impacto ambiental, pero sí se reconoce también que tienen impacto ambiental. Y en particular, si ven, está otorgada para la creación de obras que tienen menos de 10,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí centros comerciales y conjuntos habitacionales de hasta 10,000 metros cuadrados. Por el tipo de extensión, pues no tienen un impacto tan alto como las obras que sí requieren evaluación de impacto ambiental, pero no por eso no debe de levantarse la información, ¿no? Tenemos también aquí la creación de estacionamientos, desasolve, modificación de infraestructura, emergencia, rehabilitación, etc. También se paga la declaratoria de cumplimiento ambiental y bueno, todos los trámites se hacen directamente en la página de Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Y el último es la licencia ambiental única. Esta en particular también es para actividades de los diferentes sectores económicos, servicios, comercio, que generan algún tipo de contaminante, ¿no? No tienen un impacto ambiental o un daño ambiental amplio, diverso, como en el caso de las anteriores, pero sí se reconoce que por lo menos se genera algún tipo de contaminante que va a suelo, agua o aire, y también se paga. Como tal, se tiene que manifestar cuál es el manejo que se va a dar a ese contaminante que se genera y sin más, si ya está planificado cómo se va a manejar, entonces pues se puede obtener la licencia única ambiental, ¿no? También tiene un costo que en realidad pues para una obra o una empresa pues es realmente simbólico, ¿no? Y esos son como las modalidades que hay. Acá en esta página que les puse acá, es la que les voy a encargar, de una vez se las copio, que revisen, ¿no? Ustedes también cópienla por ahí. Para que se metan a explorar la página. Y bueno, eso con respecto a evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ahí se especifica como tal, o sea, vienen las normas y la legislación
se especifica cómo debe de levantarse la información, por ejemplo, si es una declaratoria de cumplimiento ambiental, si es para una licencia única, o si es una evaluación de impacto ambiental, específicamente para obras y actividades que establecen el programa de ordenamiento ecológico del territorio. Lo mismo, ¿no? Es tripartita, no lo levanta el promovente, no levanta la evaluación ambiental la Ciudad de México, sino que un tercero es el que levanta, la Ciudad de México revisa y en su caso aprueba y otorga los permisos o la declaratoria de manifestación de impacto ambiental o la licencia. Entonces, por eso es importante el meterse a revisar qué es lo que hay en la página y cómo atiende a cada tipo de actividad. Incluso nos pone en estas que tienen diferentes tipos, ¿cuál es esta? Nos pone específicamente para conjuntos habitacionales, mixtos y oficinas de hasta 10,000 metros cuadrados. Ahí nos pone cuáles son los requerimientos específicos, ¿no? Y los formatos, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es que además tiene uno que meterse cuando tiene una obra, un proyecto específico, hay que meterse a revisar qué nos requiere, cuál de estos diferentes tipos de evaluaciones de impacto ambiental nos puede requerir. Y bueno, vamos entonces a ver el segundo método de determinación o evaluaciones de impacto ambiental, que es el análisis de ciclo de vida. Este análisis de ciclo de vida es una herramienta que justamente lo que busca es analizar cuál es desde el inicio, ¿no? Desde incluso el diseño de un producto, de una obra o de un servicio, cuál es el camino que va recorriendo en cuanto a, por ejemplo, de dónde provienen, cuál es ese uso que se da a las materias primas, qué se genera de impactos ambientales después durante la producción, al terminar ya la producción, durante el proceso de empaque, durante la transportación, durante la distribución ya directamente en los puntos de venta. Una vez que el consumidor lo hace, también qué residuos se generan, ¿no? Qué impactos. Cuando va desecho, cuál es su tratamiento, si debe de tener un tratamiento especial y si no, entonces antes de desechar, si hay materiales que puedan reusarse, reutilizarse, remanufacturarse o reciclarse, ¿no? Entonces, y justamente esta evaluación del impacto ambiental de ciclo de vida es relevante porque analiza toda la cadena, ¿no? En la cual participa un producto o un servicio y es justamente el fundamento que dio ahora este nuevo, ¿cómo podríamos decir? Este nuevo enfoque que se está usando de la famosa economía circular, ¿no? O economía de dona, que como tal nos va a permitir analizar impactos ambientales en diferentes momentos y que sobre todo llama a los responsables, ¿no? Ya sea las empresas productoras o ya sea los responsables de obra, a que evalúen ese impacto ambiental durante todas las etapas, ¿no? En que existe un producto, un servicio o una obra y que busque alternativas sobre todo, ¿no? Y busque alternativas y seleccione alternativas que tengan menor impacto ambiental. Este análisis de ciclo de vida además también tiene sus metodologías, tanto privadas como públicas, ¿no? En el caso de las públicas, se está elaborando aquí en la Ciudad de México una ley de economía circular que justamente integra el análisis de ciclo de vida, ¿no? Ya como una norma, bueno, como normas y como ley, ¿no? Justamente eso es lo que se está buscando. Y a nivel privado, pues existen las famosas ISO, ¿no? Particularmente la ISO 14001, que es la específica para análisis de ciclo de vida. Es una herramienta dentro de los sistemas de gestión ambiental que permite determinar cuáles son todos esos impactos ambientales que se pueden identificar a lo largo de la cadena, que además se pueden controlar, se pueden modificar y en los cuales hay que tomar decisiones en cuanto a la elección. Es como tal una herramienta
que va a llevar justamente a internalizar costos, ¿no? Algo que se habla mucho y que además por eso es que se les llamaba externalidades a todos los impactos ambientales, es que pues se reconocía a lo mejor el beneficio o la ganancia que tenía una obra, un proyecto, un producto, pero como tal los costos se le dejaban que los pagara la sociedad, ¿no? Entonces se decía, pues son externalidades, ¿no? Eso no se integra. Entonces, justamente esta herramienta es para que sí se integre, ¿no? Esa responsabilidad de los impactos ambientales. Y entonces, desde el momento en que se crea un producto, se piense, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos impactos ambientales, ¿no? ¿Cómo los minimizamos o los disminuimos como reconocimiento, ¿no? De la responsabilidad que hay cuando se produce ¿cómo se llama? Un producto o cuando se está trabajando en una obra. Es importante porque además se ha integrado mucho también, por ejemplo, a al sector de la construcción, ¿no? Y se ha llamado a que se integre este análisis de ciclo de vida justamente para disminuir esos impactos que se tienen. Este análisis de ciclo de vida va a medir, decíamos entonces, desde el diseño o el desarrollo del producto y del servicio. Se van a establecer controles para asegurar que se cumplen normativas, legislaciones y requisitos ambientales y que además nos va a asegurar que lo va a interpretar o bueno, que los va a levantar en cada una de las etapas del ciclo de vida. Lo tiene también, por ejemplo, durante la compra del producto o servicio, también se levanta la información. A partir de los proveedores externos, contratistas, se le comunica además cuáles son los requisitos ambientales. Esta parte también es importante porque muchas veces con este enfoque de disminuir costos, pues las empresas compran donde sea sin importar cuáles fueron las condiciones o requisitos ambientales en las cuales sus proveedores produjeron las materias primas, ¿no? Entonces, este análisis de ciclo de vida recoge esa información también. Y también durante el transporte, entrega, tratamiento, uso del producto y su disposición final. También se levanta la información, ¿no? Justamente como, ay, se me olvidó incorporar unas diapositivas, que bueno, ahorita se los comento entonces, que nos hablan justamente de cuáles son esos impactos que se tienen, que son reales y además los que son potenciales justamente durante el uso o durante la disposición final de los productos o servicios. De tal forma que, pues tradicionalmente se había tenido, y por eso se le llama, ¿no? Economía circular, economía lineal. Tradicionalmente se había tenido un reconocimiento lineal, ¿no? Que es decir, desde que llegan las materias primas, cómo se transforman, cómo se transportan, cómo se transforman, cómo se empacan, cómo se distribuyen y cómo se usan, ¿no? Tradicionalmente era hasta aquí, pero entonces ahora también se incorpora, bueno, y después de su desecho, se puede reincorporar otra vez alguna actividad económica, requiere de una disposición final y qué impactos tiene justamente en el medio ambiente, ¿no? Y se reconoce dentro de todas estas etapas si los materiales que se generan como materiales de desecho tienen algún tipo de reuso, reciclaje y se pueden volver a incorporar a la cadena, ¿no? Entonces, cambia ese enfoque lineal hacia un enfoque que se le llama circular, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De las diferentes etapas en las cuales se va levantando este ciclo de vida. No sé si alguno de ustedes haya visto este documental que se llama El lado oscuro del chocolate. ¿Alguien lo vio, chicos? ¿No? Por ahí Rodrigo, Leslie, Amneris. ¿No? ¿Ninguno de ustedes ha visto ese documental? ¿Así andan por ahí o ya se fueron a dormir, chicos? Ah, ok. No, maestra, yo no. Que vio uno, ok, vio uno sobre el tema del chocolate, ¿no? ¿Usted no? Pues justo ahí la denuncia que se hace es que, pues, para que puedan tener esa cantidad de productos, ¿no? Porque además es una empresa internacional, Nestlé, ¿no? Es decir, en todos lados va uno
desierto de Atacama y hay chocolates Nestlé, va uno a Egipto y hay chocolates Nestlé, va uno a Estados Unidos y hay chocolates Nestlé. Es decir, en todos lados, ¿no? En cualquier lado está presente la Nestlé, que además va adaptando sus productos a los gustos de cada lugar, ¿no? Es una empresa multinacional. Y entonces, pues justamente se salió la información, ¿no? De que en realidad, pues no toma importancia de dónde obtiene sus materias primas, y justo parte de lo que se sirve para los mercados de Europa es que pues compra el cacao en África, y hay denuncias de que en esos lugares hay trabajo infantil, ¿no? Y además trabajo infantil mal pagado, es decir, hay explotación de trabajo infantil. Y pues obviamente con el objetivo de obtener buenas ganancias, ¿no? De comprar un chocolate muy barato para poderlo transformar y después venderlo a buen precio en Europa, pues no tiene conciencia, ¿no? Se hace de la vista gorda. Entonces, justo ese documental habla de esa situación, ¿no? Del trabajo infantil en África, y de que pues justamente lo hacen así porque pues es buen negocio venderle a la Nestlé, y a la Nestlé pues no le interesa de dónde venga la materia prima mientras ella lo pueda pagar barato, ¿no? Y algo parecido pasa aquí con el café, con el famoso Nescafé, ¿no? Que también hay pago por ahí que no es justo a los productores de café. También dentro de la cadena de suministro está, por ejemplo, el caso de Monsanto, ¿no? Que pues Monsanto es una empresa también multinacional, bueno, ahora ya se llama Monsanto Pulsar. Es una empresa que se conoce, ¿no? Que en sí misma, desde la parte del suministro, es, por ejemplo, responsable de estas cuestiones, ¿no? De invertir en armas de destrucción masiva, de generar monopolios, de casos de intoxicación y cáncer en la población, de depredación de los recursos naturales, de que además hace publicidad engañosa. Y justo apenas hace como un fin o 2 fines de semana, estaba escuchando de un muchacho, bueno, un joven ya egresado, que entró a trabajar en una filial mexicana de Monsanto. Y entonces decía, o sea, desde que entras a trabajar ahí, te dan así como que tu campaña para los trabajadores de decir por qué Monsanto no es mala, ¿no? Entonces digo, bueno, si realmente no tuviera estas duras críticas o no fueran verdad, no habría necesidad, ¿no? De generarse una buena impresión entre los trabajadores, o de aseverar, ¿no? Que en realidad no tiene estos impactos. Y bueno, particularmente en la cadena de suministro, pues se ha encontrado que dentro de los productos que ha generado, lo mismo, ¿no? La parte de la cantidad de sustancias que son dañinas al medio ambiente no son relevantes siempre y cuando los productos se vendan, ¿no? Particularmente nosotros tenemos el problema en la cadena de suministro, ¿no? Del famoso glifosato, que si ustedes recuerdan, hace poco el presidente por ahí había dicho, ¿no? Que se iba a eliminar el uso en la agricultura, y pues por ahí brincaron todos los agricultores, bueno, los grandes agricultores, ¿no? Los agronegocios, para decir, oigan, no, imposible, ¿cómo nos van a quitar el glifosato? Si ¿cómo se llama? ¿Qué quieren? ¿Que deshiervemos con las manos? O que el glifosato es un herbicida que se usa justamente para quitar pues todas las hierbas que no son el cultivo principal, ¿no? Para evitar que crezcan y pues obtener mejores rendimientos de lo sembrado. Pero pues este glifosato resulta que es precursor de cáncer, ¿no? Y pues bueno, los grandes propietarios de los agronegocios pues se quejan de que no se los permitan, porque pues sí les ayuda a mejorar el rendimiento de sus cosechas, pero ellos no lo colocan, ¿no? O sea, ellos contratan gente que lo hace y no siempre les dan las mejores condiciones para que las otorguen, ¿no? Las protecciones suficientes, no toman en cuenta el tiempo que están en exposición.
Entonces, pues como tal la sustancia que lo forma es dañina, ¿no? Desde la fabricación. Por ahí hay ya el caso de un activista argentino, Seralini, que ya falleció, ¿no? Justamente por el uso del glifosato en sus plantíos de soya. Que además, pues justo aquí la cuestión, por ejemplo, es que Monsanto reparte las semillas transgénicas de soya, que son más productivas, y pues también les reparte el famoso Roundup, el que está acá, ¿no? Que es un herbicida. Particularmente se usa para maíz y particularmente se usa para, ¿cómo se llama? Para soya. Ambos lo que hacen, pues, es eliminar, ¿no? Le llaman las malezas o las hierbas malas. Durante el proceso, pues también se revisa, ¿no? ¿Cuáles son esta situación de los impactos ambientales? Un ejemplo es que en Brasil, en el 2012, se presentó una demanda contra una filial de Philips porque se había identificado que hubo un número importante de trabajadores que fueron afectados por mercurio usando durante la producción, ¿no? Pues de las mercancías que usa Philips, que sobre todo pues son lámparas o sistemas, ¿no? De iluminación completos. Aquí como tal, pues ellos usan el mercurio porque es necesario para sus procesos industriales, pero el asunto fue que no ofrecieron la debida protección y cuidados a los trabajadores, y pues el mercurio es venenoso, no es veneno puro. Durante la parte o la etapa de distribución, también se revisan los impactos. Este es, por ejemplo, otro caso que hubo. Ay, voy a intercambiarlo porque no se ve. En particular de derrames de ácido clorhídrico, ¿no? También fue una situación complicada. Esta, si no me equivoco, fue no recuerdo si esta es la de Venezuela o la de Colombia, pero justo durante la etapa de distribución resulta que hubo derrame de ácido clorhídrico. Y pues se tienen que hacer responsables, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó aquí en México con respecto a Grupo México, a la minera ahí de Sonora, ¿no? Que también, pues bueno, eso fue durante proceso, ¿no? Durante un proceso de producción se derramaron los jales y contaminaron el río Sonora, ¿no? Entonces, también eso se revisa, cuáles son los posibles impactos y los riesgos para generar aquellas actividades o de prevención que sean necesarias para evitar que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Este fue durante el proceso de distribución. Durante el uso, en particular, por ejemplo, para toda la industria del plástico, algunas telas que son también provenientes de polímeros, se usan retardantes de flamas. Se les conoce como los éteres difenilpolibromados, que se usan en todos los plásticos en general para evitar que si hay un incendio, pues inmediatamente se propague y pueda no dar tiempo a que las personas pues se salgan, ¿no? Entonces digo, aunque aparentemente pues es una cuestión positiva, pues el uso de esos retardantes tiene sustancias que son neurotóxicas. Es decir, que cuando se presenta cierto calentamiento, se desprenden partículas que son precursoras de cáncer y que dañan como tal el sistema inmunológico y reproductivo, ¿no? Y es en todos los plásticos, ¿no? Todos los plásticos, particularmente todos los que vienen de Estados Unidos, tienen estos retardantes, ¿no? Se usa para la industria de automóviles, para la industria de electrónicos, para todas las computadoras, o sea, todas las tienen. Por eso es importante el evitar que todos estos artículos electrónicos que tienen plásticos se calienten demasiado, no se sobrecalienten. Por eso lo de los ventiladores en las computadoras y la recomendación de tener una base
que sea ventilable, ¿no? Para evitar estos calentamientos. También no sé si ustedes han escuchado que se recomienda que no se dejen las botellas de agua que se compran dentro de los autos, ¿no? Por lo mismo, se calientan y empiezan a soltar estos PVD. Y en sí mismo, también por eso se recomienda que cuando uno se sube a un auto que estuvo bajo el sol, se abran las puertas, se deje ventilar un poco por estos gases, ¿no? Que se generan, porque son precursores de cáncer y de daños al sistema inmunológico y reproductivo. Se sabe sobre el riesgo de estos y muchas veces se dice, bueno, ¿y entonces por qué se siguen usando? ¿No? Pues porque como tal eso les da también mayor durabilidad a los productos, evita que muchos de ellos si se sobrecalientan inmediatamente se incendien, y eso es pues benéfico para las empresas, ¿no? También para las personas en cuanto a que no pierdes tan fácil tu aparato electrónico, pero pues también ahí hay mucho más bien de estas cuestiones de tener con buena reputación los productos de las marcas, ¿no? Eso sería durante el uso. Entonces, también análisis de ciclo de vida llama a que se levante cuáles son esos posibles impactos ambientales para la salud. Durante el fin de vida, bueno, ¿en qué condiciones se van a estar confinando? ¿Requieren un tratamiento como residuos peligrosos? ¿Quién se encarga, ¿no? De esas disposiciones final? Si tienen material de reuso, de reciclaje, ¿quién se encarga entonces de recuperarlos para volverlos a insertar en los ciclos productivos, ¿no? Y esa cuestión, además, ¿y qué tratamiento se les da? Si es que ya van a ser desechados, ¿qué tratamiento se les da? Esa parte es importante, ¿no? Si ustedes recordarán, justamente en la ley de residuos de aquí de la Ciudad de México, ya se eliminó todos los productos que son desechables, ¿no? Es decir, de un solo uso. Y dentro de esos está, por ejemplo, el PET, no, el PET no, porque el PET sí es completamente reciclable, ¿no? Ay, se me olvidó cómo se llama, el unicel, el blanco, ¿no? Se supone que también ya no debe de usarse comúnmente, que además todavía lo vemos en todos lados, ¿no? Desde el atolito hasta los empaques que dan algunas cadenas de alimentos, porque como tal ya existe la posibilidad de reciclarlo, sin embargo en México solamente hay una empresa que lo recicla y no está en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ¿quién se encarga, ¿no? ¿Quién se encarga de esa disposición final o de reintegrarlo dentro de la cadena productiva? ¿Quién lo recicla y quién compra ese material reciclado? Entonces, justamente este enfoque de la economía circular dice, no, pues si no existen las empresas, pues hay que promover que se creen y entonces hay que buscar, hay que generar sinergias. Les llaman ahí los famosos parques industriales, donde se puede buscar justamente quiénes los separan, quiénes lo reciclan, quiénes lo vuelven a utilizar para volverlo a inyectar y que efectivamente sea reciclable, ¿no? No que solamente tenga su etiqueta de que sí es reciclable, sino que sí se reintegre a la actividad. Este análisis de ciclo de vida va a integrar entonces como parte de la metodología. Ya me brinqué muchas. ¿Por qué me brinqué muchas? Estábamos acá, seguía esta. Ok, va entonces a levantar algo que se llama un análisis de inventario. Es decir, la estructura como tal del ISO 14040 y 14044, que son los que tocan análisis de ciclo de vida, solicita que se señale cuál es el objetivo y el alcance de levantar la ISO, se realice un análisis del inventario, es decir, de cuál es desde el diseño, cómo está creado ese producto o servicio, qué sustancias son los que forman parte de él, cuáles tienen impactos ambientales, cuáles tienen impactos en la salud, y a partir de eso se levanta entonces la evaluación de impacto ambiental. Se tiene que recopilar entonces información de todas las entradas y salidas, cuáles son esos impactos que se tienen para poder, durante todas estas etapas, ¿no? Además que vimos desde el diseño, suministro, proceso, uso, disposición final, ¿no? Durante todas las etapas se tiene que levantar la información.
Se hace en particular, ¿no?, un levantamiento de los inventarios, pero tiene que ser durante todo el proceso, ¿no? Es decir, desde que es como materia prima, cuando es ya un material de uso. ¿Cuáles son las sustancias que tiene, que están contenidas, y cuáles son las que se usan, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice se usa agua, carbón, petróleo crudo, lignita, ahí está, no sé cuál sea, limestone, gas natural, y como materia se usan además aceite lubricante, y también no sé qué sea, los famosos LOX. Y además, ya en el producto, ¿no?, cuáles son esas sustancias que se usan y cuáles son las emisiones que se generan, ¿no? Entonces aquí nos dice, bueno, se generan emisiones al aire, en particular de monóxido de carbono, dióxido de carbono, los famosos clorofluorocarbonos, hidratos, azufre por acá, nitratos, ¿no? Es decir, tienen que ser claros en el etiquetado. ¿Cuáles son las emisiones que se generan? Emisiones en el agua también, sustancias disueltas, nitrógenos, fósforos, y la cantidad de basura o de sólidos que se generan por su uso, ¿no? Ya nos dice también ahí en cantidades. Entonces, el análisis de ciclo de vida dice, tienes que levantar toda esa información tienes que levantarla y tienes que ir revisando en cada una de esas etapas de existencia del producto o de la obra, cuáles son esas emisiones que se generan y cuáles puedes reducir, ¿no? El objetivo es tener la información, pero no solo tenerla, sino además buscar cuáles pueden ser las opciones que minimizan esos impactos ambientales y cuál es el manejo que se le va a dar. Tenemos entonces que para realizar la evaluación del ciclo de vida, primero se clasifican, ¿no?, cuáles son esas sustancias, se caracterizan, se revisa si cumplen con las normas establecidas, normas públicas o normas privadas, y se valora entonces cuáles son esos impactos. Entonces, se reconocen cuáles son las sustancias que se generan y cuáles son los posibles impactos que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, el uso del suelo, disposición, uso de agua, impactos en el cambio climático, impactos en toxicidad humana, eutrofización, ¿no? Es decir, cuáles son, se identifican, se reconocen. Y se hace normalmente a partir de levantar justamente diferentes herramientas que pueden servir. Aquí, por ejemplo, se usa la huella ambiental, ¿no?, para esta evaluación de impacto. Se puede usar, se combinan, por eso es que además están en un mismo ISO, se combinan cuáles son los diferentes pasos que se pueden usar para levantar la información por tipo de impacto, ¿no? Y bueno, también ahí será adecuada a cada una de las actividades económicas o proyectos u obras específicas que se generan. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, esto que decíamos, permite tomar decisiones, ¿no? Hacer una planificación estratégica una vez conociendo cuáles son los impactos para ver también cómo se pueden modificar. Ayuda a identificar cuáles podrían ser esos nuevos productos que tienen menores impactos ambientales. Implica también como tal un ecoetiquetado, ¿no?, porque se están reconociendo esos impactos ambientales y se está trabajando en disminuirlos. Da una buena imagen ambiental, ¿no? Se puede usar para el marketing. En el caso, por ejemplo, de instituciones de gobierno, pues ayuda a tomar decisiones en las compras públicas, ¿no?, para que efectivamente sean más sostenibles. Se va seleccionando entonces los productos o servicios en función también de los impactos que tienen durante toda su vida. Se pueden hacer recomendaciones a los consumidores en el uso, ¿no? Cuáles son los cuidados que se deben de tener. Se minimizan los procesos que son más contaminantes en cualquiera de las etapas, ¿no? No solamente procesos de producción, sino durante todas las etapas, y además permite comparar entre diferentes alternativas cuáles son las más sostenibles. No sé si ustedes, por ejemplo, ¿no?, y entra dentro de este tema de recomendaciones, cuando han comprado su celular,
en los instructivos han visto, por ejemplo, si hay algún tipo de información relativa a los impactos de la radiación. ¿Alguien de ustedes lo revisó o encontró en su instructivo cuando compró su celular, chicos? ¿No, nadie? No, yo no, profesora. ¿No? Ahí, por ejemplo, en Europa es obligatorio, ¿no? Así como nos dan el folletito del instructivo. Ah, usted sí, sí, Chabeli. Ah, qué bien. Y también Osmar, ok, ajá. Sí, exactamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Europa tiene que ir un folletito adicional al instructivo o a todos estos papeles que nos dan cuando la garantía que nos dan cuando compramos un equipo. Tiene que ir uno que además tiene que ser en letras grandes, que además tiene que ser en color llamativo, que que nos dice que de ninguna forma un celular puede estar más cerca de 1 centímetro de distancia, ¿no? Que de preferencia no se guarde exactamente, no se guarde en la ropa, porque pues sí, muchos señores lo guardan en el pantalón, ¿no? Y eso les puede afectar justamente, ¿no? Nos dice aquí, les puede dar cáncer en los testículos, a las mujeres en el pecho, sí, ¿no? De repente hay muchas mujeres que acostumbran guardarse el celular así como se guardaban el monedero, ¿no? En el brasier. Y justo, ¿no? O sea, al estar pegado a la piel, la cantidad de radiación que puede traspasarse, porque finalmente la señal, ¿no? Del celular funciona a través de ondas irradiadas. Entonces, justo, ¿no? No se debe nunca de pegar al cuerpo, pues que también se recomienda, no se duerman con el celular al lado. El celular debe de estar en una habitación diferente a la cual dormimos. Entonces, igual se acostumbran a dejar cargando su celular en la noche, no lo carguen en su recámara, déjenlo o en la salita o en la cocina o en cualquier otra habitación que a lo mejor esté cerca en el pasillo, que esté cerca de su recámara, de su cama, pero no en la misma recámara, ¿no? Esa parte es importante porque allá sí es como obligatorio que además se le haga saber a la gente y lo reconozcan. Y acá en nuestro país la normativa pues nos dice, sí, sí es conveniente que se integre, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces muchas veces no viene ese folletito adicional. Además de estas cuestiones de salud, ¿no? También el análisis de ciclo de vida permite el revisar otras cuestiones, ¿no? Como la famosa obsolescencia programada, que es este asunto de que nuestros aparatos electrónicos solamente nos sirven cierto tiempo y después de ese tiempo ya no podemos actualizar el software, ya no encontramos los cables o los adicionales, ya no encontramos, por ejemplo, carcasas o cables para conectarlos, ya no acepta que se vean, por ejemplo, videos en YouTube, ya no, es decir, van haciendo actualizaciones y actualizaciones de software de tal forma que llega un momento en que el de nosotros ya no lo soporta, ¿no? Por ahí tengo yo, por ejemplo, mi tabletita que ya es viejita y resulta que esa se podía conectar con el coche y no sé qué tanto. Y ya de repente me dice, no, pues ya no lo puedes conectar con el auto porque tu sistema operativo ya no soporta la actualización. O en el caso, por ejemplo, de las computadoras. Tengo también por ahí una compu viejita que ya tiene más o menos un poquito más de 10 años, como 11 o 12 añitos, que era una laptop pequeñita que me fue muy útil, por eso además la guardo. Y esa, por ejemplo, ya no puede ver los videos en vivo de YouTube, ¿no? Entonces, justo por el mismo diseño de los productos se van quedando obsoletos y entonces, pues se tienen que comprar nuevos, ¿no? Porque simplemente los anteriores ya no soportan, aun cuando físicamente estén todavía en condiciones, que todavía prendan, carguen bien, etc., pues simplemente ya les llegó la obsolescencia programada y ya no pueden ser usados. No me acuerdo si por ahí les dejé que vieran una película que nos habla de esto. Voy a buscar el documental y se los pongo para que lo vean el fin de semana, que además nos dice, no solo es que por cuestiones de que están viejos los aparatos ya no funcionen, ¿no?
sino que como tal, desde su diseño, se diseñaron para que no duraran mucho tiempo, porque si duran mucho tiempo, entonces no es negocio para el sistema capitalista, ¿no? O sea, tienen que tener una vida corta para que sea funcional para el sistema, ¿no? Entonces, por eso se habla entonces ahora, incluso he escuchado en algunos sectores, que este nuevo enfoque de la economía de dona plantea un nuevo modelo económico, porque pues, plantea que se modifique esta situación, ¿no? En realidad, no considero que plantee un nuevo modelo económico, porque solamente se centra en la etapa, ¿no? de los productos, de la generación de productos, obras, ¿no? Como vimos desde suministro hasta fin de vida útil. No toma en cuenta aspectos sociales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa entonces con los salarios de los trabajadores, con su integración a la actividad económica? Porque si ustedes ven, el análisis de ciclo de vida en ningún momento trata cuestiones de laborales o sociales, ¿no? En el caso del anterior, de la evaluación de impacto ambiental, particularmente algunas etiquetas como la de responsabilidad ambiental sí lo incluye, pero este en particular no habla para nada de aspectos sociales. Y bueno, es enfoque del análisis de ciclo de vida, pues justamente pone énfasis en que desde el inicio, desde el diseño como tal de los productos, debe de incorporarse selección, por ejemplo, de cuáles van a ser esos componentes. Ahorita, por ejemplo, en no es ley, se me olvidó ahorita cómo se llama, pero es como la campaña de economía circular que se está llevando a cabo en Europa. El plan, creo que se llama plan de economía circular de la Unión Europea. Están promoviendo, ¿no? Que se promueva dentro de cada uno de los países de la Unión Europea como ley el que el diseño de los componentes debe de ser universal, ¿no? Ya ven que tenemos diferentes entradas para celulares, ¿no? Es decir, no para todos es lo mismo, sino que algunos necesitan un tipo de cable, por ejemplo, el iPhone no puede usar cualquier cable, no tiene que ser forzosamente uno que sea de la misma marca. De repente, por ejemplo, dentro de los electrodomésticos, ¿no? Las lavadoras, las televisiones, sus componentes, cada uno tiene una forma específica, de tal forma que si se lleva a reparar, pues no se puede reparar con por ejemplo, cualquier motor de lavadora, ¿no? Que tiene que ser con ciertas dimensiones, cierto tamaño, y no es porque como tal lo requiera el electrodoméstico, que así sea para funcionar bien, ¿no? Sino que se diseñaron como piezas únicas e irrepetibles para que solamente la empresa que construyó esa lavadora pueda tener esos componentes que pueden ser usados para reparar, ¿no? Entonces, y solamente sea negocio para ella, ¿no? Entonces, ahorita justamente este plan está promoviendo eso, que se aterricen leyes que tengan que ser formatos universales, ¿no? Para que sí cada quien pueda buscar dónde o con quién mejor repara su producto y no se vaya directamente a desecho, porque además la empresa que originalmente creó ese electrodoméstico, pues ya no produce el componente, ¿no? Y entonces forzosamente lleva a que tenga uno que cambiar de lavadora o de televisión o etc. Hay también un enfoque que debe de reducirse la cantidad de material que se requiere para su diseño, y también incluso en el desmontaje, ¿no? Que pueda aprovecharse una gran cantidad de materiales. Que sean las partes, ¿no? Los plásticos, lo que se usa, que sean reciclables y reutilizados. Esa es otra cuestión, ¿no? Muchas veces los componentes que tienen los aparatos electrónicos no necesariamente son recuperables, ¿no? Hay, por ejemplo, lugares aquí también en la Ciudad de México, que hacen separación, recuperación de los materiales. Y bueno, en los electrónicos normalmente el platino, la plata y el oro que traen los circuitos son reciclables y sobre todo eso es lo que se recicla, pero lo demás, por ejemplo, los plásticos que forman parte pues, de la cajita del artículo, no todos son reciclables o reutilizables, ¿no? Entonces, y eso genera una gran cantidad de desperdicios. Entonces, justo eso se está promoviendo también
tanto en nuestra ley de economía circular que está ahorita en diseño, como en este plan de la Unión Europea. Que haya una reducción dimensional, ¿no? Es decir, también eso, que sean justo los espacios que se requieren para el funcionamiento del aparato, para evitar grandes impactos ambientales en el proceso de distribución y de transporte, ¿no? Porque obviamente mientras más grandes requieren más metros cúbicos para transportarse. Entonces, también se había observado que de repente pues, los empaques que se crean, o sea, son muy grandes en comparación al tamaño de los equipos, ¿no? Entonces, que tengan la dimensión suficiente para que vayan protegidos, ¿no? Y para que tengan los componentes dentro, ¿no? Tanto en los empaques como en el diseño del producto, para que use una menor cantidad de metros cúbicos para el transporte. Eso se me olvidó ahorita, como tiene un nombre específico, que es la relación que hay entre el valor económico del producto y el espacio que ocupa, ¿no? La dimensión que tiene y que justamente se toma en cuenta para evaluar los costos en el transporte. Pues ahora no nada más los costos monetarios, ¿no? Sino también ese impacto ambiental, ese costo ambiental que tienen. Y que además pues se elijan, ¿no? Tecnologías que son pensadas para la sostenibilidad, ¿no? Que se evite este asunto de la obsolescencia programada, de que ya no se puede reusar, ya no se puede, o sea, por cuestiones, por ejemplo, de software, ya no se puede usar más allá de 5 años, por ejemplo, una computadora y más allá de 3 años un celular. Y bueno, eso impacta también, decíamos entonces, en otras cuestiones, esto del diseño, la obsolescencia programada, las compras públicas, ¿no? Que permite dar además información suficiente en el etiquetado, en los instructivos que se entregan, para que en el momento de realizar compras las instituciones públicas puedan elegir también cuáles son esos que tienen menos impactos. Hubo una época que ya no lo he visto, pero hubo una temporada donde se colocó ay, se me olvidó cómo se llama, la norma para las compras sostenibles en Ciudad de México, y entonces sí efectivamente empezamos a ver que ya todos traían sus plumitas estas de cartón, que obviamente pues es reciclable el cartón y se puede incluso cambiar el tubito donde va la tinta, ¿no? Que ya, bueno, y eso sí lo he visto, que todavía se sigue usando. Todas las carpetas que usan en el sector público son de pasta dura de cartón, ¿no? Es decir, tiene que ser reciclable, ya no plástico, sino materiales reciclables. ¿Qué otra cosa me acuerdo que había? Ah, papel. El papel debe de ser con cierto grado de porcentaje, bueno, cierto porcentaje de materiales reciclados, ¿no? Entonces, ayuda mucho a tomar, a revisar a partir del etiquetado cuáles son los productos que efectivamente son sostenibles, reciclables, etc., que tienen menor impacto durante toda la cadena de existencia, y que entonces puedan seleccionar, ¿no? Las instituciones públicas, pues esos productos, que tengan información clara, infografías, la información completa de cuáles son las sustancias que tiene y cuáles son los impactos, que haya además incluso una retroalimentación para decir cuál es el uso que se le da y qué se hizo con los residuos o desechos, o que las empresas pongan la información de dónde ellos recuperan esos materiales, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a ciclo de vida, que es otro de las herramientas que sirven. Incluso hay software específicos especializados para levantar la información de ciclo de vida con todos los impactos que hay en todas las etapas, ¿no? Entonces, es otra de las herramientas de evaluación de impacto ambiental. Y la última son las decisiones multicriterio. Las decisiones multicriterio particularmente son como un arbolito de decisión. Ay, no sé por qué. Y creo que al poner el diseño no se guardó y por eso me quedó tan feita mi presentación. Ok, justamente se reconoce que durante el uso de un producto, la creación de una obra o el lanzamiento de un proyecto, siempre hay diferentes alternativas que se tienen disponibles y hay diferentes criterios de decisión, ¿no? Finalmente, el criterio de decisión puede ser
el costo, ¿no? En el que se va a incurrir, el costo monetario, puede ser la facilidad, puede ser la especificidad del uso, ¿no? Es decir, pues a lo mejor para tales obras requerimos tal trascabo y tiene que ser ese por el peso, por la fuerza, por el etc., ¿no? Entonces, todo el tiempo se están tomando decisiones. Hay diferentes técnicas para tomar estas decisiones, ¿no? Es decir, para poder hacer una comparación entre las diferentes alternativas que se tienen. En un momento desde identificarlas, pero después diferentes atributos entre los cuales nosotros podemos decidir y que nos va a llevar a tomar la mejor decisión, ¿no? Eso es importante cuando son, por ejemplo, decisiones personales, ¿no? Pero finalmente en una decisión personal uno la toma y ya. Pero cuando es, por ejemplo, a nivel de gobierno o a nivel de empresas, las decisiones que ellos tomen van a impactar no solamente a ellos, sino a los consumidores, a los proveedores, ¿no? En el caso del sector público, pues a toda la población a la cual están brindando un servicio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí que para elegir un automóvil, pues las personas van a tener diferentes criterios, ¿no? Si es una familia, pues buscará un auto que sea grande, que tenga un espacio amplio, o por lo menos para el número de integrantes de la familia, que tenga ciertos elementos de seguridad, ¿no? Sobre todo si son niños, ¿no? Que tenga esto del seguro para niños y para que no se puedan salir, que estén los materiales confortables, si es, ¿cómo se llama? Si las personas son solteras, ¿no? Pues también puede ser el tamaño, el consumo, ¿no? Que usa de gasolina o la potencia, ¿no? Cada persona va a decidir su auto según criterios completamente diferentes. De tal forma, entonces, que esta toma de decisiones nos ayuda a reducir la cantidad de incertidumbre que hay en el proceso, ¿no? Y permite hacer una elección racional. Por ejemplo, ¿no? Si se tiran 2 dados, que es como tal una situación de completa incertidumbre, porque tenemos 50-50% de probabilidad, para decidir por qué número se apostaría, pues se tendrían que definir cuáles son los criterios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un proyecto de planificación, ¿qué usos de suelo se le van a asignar a un territorio? ¿No? También son decisiones, ¿no? Decisiones multicriterios. No se va a tomar solamente una decisión, sino a lo mejor puede ser ahí, pues en función del tipo de suelo, si es poroso, si es fértil, si es, no sé, de tierra caliza como los de Yucatán, ¿no? Que chupan todo el agua, no mantienen nada en el suelo, ¿no? Si a lo mejor hay también una gran necesidad de habitación, ¿no? Entonces, se van a tomar diferentes criterios para poder tomar la decisión, no solamente uno, ¿no? A lo mejor en este caso de los dados, pues sí, es una forma muy simplificada de tomar decisiones, pero ahí, bueno, puede ser pues, cuál es mi número de la suerte o qué número me gusta más o cuál es el que yo creo que cae más frecuentemente. Pero en realidad, por ejemplo, este es un buen ejemplo de una cuestión de incertidumbre. No hay nada que nos diga que el 80% de las veces va a caer un número o no, ¿no? O sea, hay diferentes cuestiones que se tienen que tomar como criterio para decidir por qué elijo un número o por qué elijo otro. De tal forma entonces que lo primerito que se tiene que hacer para una toma de decisiones, pues es identificar por parte de quien va a decidir y de los interesados cuáles son esas necesidades y esos criterios, ¿no? Por ejemplo, se dice normalmente en los municipios la decisión para asignar el uso de suelo tiende más a ser político, sí con apoyo técnico, pero es decir, en función de la demanda, ¿no? De los interesados, ¿no? Ellos son los que van a decir, no, pues queremos que sea de uso agrícola o ya queremos que nos modifiquen el uso agrícola, por ejemplo, en el caso de los ejidos, ¿no? Y queremos poder vender nuestras tierras.
De tal forma entonces que en este proceso de toma de decisión se tiene como segundo paso pues que definir el problema. Ya identificamos a quién es el que toma la decisión y quiénes son los interesados. Después hay que definir el problema, es decir, cuáles son las causas y las relaciones o las interacciones que hay entre esos interesados. Como tal, se requiere o se va a buscar definir una frase, en una frase el problema que nos plantea las condiciones iniciales y las condiciones esperadas para poder establecer entonces cuál es ese problema, ¿no? A resolver o a definir. Después se determinan cuáles son los requerimientos o restricciones para tomar la decisión, ¿no? Es decir, que a lo mejor qué es lo que están demandando los interesados y por otro lado, cuáles son las decisiones que no se pueden tomar, qué usos de suelo de plano no podemos asignar, ¿no? Y en función de eso, entonces, se va a identificar cuáles son las posibles soluciones. Las restricciones como tal tendrán que cumplirse, ¿no? Al momento en que se define el problema y tendrán que tomarse en cuenta todo el tiempo para elegir las posibles soluciones. Van a determinar, puede ser de forma cualitativa o cuantitativa, pero particularmente en estas decisiones multicriterio se hace de forma cuantitativa. Entonces, de forma cuantitativa se va a tomar la información que nos plantea la restricción, ¿no? Un ejemplo sencillo sería, bueno, si queremos comprar el coche, entonces nuestra restricción va a ser el precio máximo, ¿no? Normalmente, cuando van las personas a buscar un auto, pues lo primero que ven, pues, ¿cuál es mi presupuesto? Ah, pues tengo tanto. Si lo van a adquirir, por ejemplo, con un financiamiento, bueno, ¿cuál es el tope máximo o cuál es la cantidad máxima que me puede prestar el financiamiento, ¿no? Para saber si puedo elegir un auto o puedo elegir otro, ¿no? A lo mejor, pues yo quiero un Jeep, pero me cuesta, para 4 personas, pero me cuesta 800,000 pesos, y no me van a dar ese crédito, ¿no? O yo soy súper responsable ambientalmente, yo quiero mi coche eléctrico, mi Tesla, pero pues me cuesta 1,000,000 de pesos, ¿no? Y pues ni el financiamiento me va a dar esa cantidad a lo mejor, ¿no? Entonces, primero se toma entonces eso, cuáles son las restricciones y particularmente en materia cuantitativa. Una vez que ya identificamos actores, el problema, las restricciones, pues entonces se establecen las metas. Las metas son como tal la forma en que nosotros establecemos ya de forma real los objetivos que se quieren alcanzar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el objetivo es elegir el mejor coche para la familia, ¿no? Ese será el objetivo. Entonces, la meta es comprar el mejor coche para la familia. Otro ejemplo en el caso de los usos de suelo, asignar usos de suelo de forma que maximicen los criterios económicos, sociológicos y ambientales, ¿no? Ese es como tal el objetivo. La meta será entonces que el uso de suelo, y además aquí ya lo ponemos en cuantitativo, ¿no? Que sean tantos metros cúbicos que se requieren, por ejemplo, para casas, habitación en el lugar o para áreas verdes, ¿no? Tomando en cuenta estos 3 criterios. Una vez entonces que ya se tomaron en cuenta restricciones, que ya se establecieron objetivos o metas. Ay, qué fea me quedó mi presentación. No sé por qué se habrá desconfigurado. Ok. Una vez entonces que ya las tenemos identificadas, vamos a pasar esto así. Puede ser incluso, ¿no? Que al momento de identificar las posibles alternativas, puedan ser muchísimas, ¿no? Nos dice aquí infinitas o finitas. Es decir, que tengamos tantas opciones. El asunto es que tenemos que analizar por lo menos las que sean más reales, ¿no? Si es finito el número, se puede analizar una por una.
pero si es un número demasiado grande de alternativas o infinito, entonces se tienen que ir creando subconjuntos para poderlas revisar si efectivamente cumplen con las alternativas, bueno, con los criterios que señalamos como meta o como metas a cumplir. Y aquí nos dicen, este es un dato interesante, ¿no? Cuando dice, el ser humano tiene sensación de infelicidad si tiene que escoger entre más de 7 alternativas, ¿no? Es decir, si tenemos a lo mejor ahí una gama de 3 autos entre los cuales decidir, ¿no? Va a quedar conforme con su elección, pero si ya hay demasiadas, pues entonces es complicado, ¿no? Que así de forma cualitativa se sientan satisfechos, ¿no? Dicen, es que son demasiados, y este sí tiene esto, y este no, pero este sí y este no. Entonces, justamente este método de decisiones multicriterio busca establecer alternativas. Si son demasiadas, entonces establecer subconjuntos para poder ir descartando o dejando las opciones que sean más cercanas a cumplir esa meta que se tenía planteada. Una vez entonces que ya se tienen, ¿no?, las alternativas por lo menos clasificadas así en subconjuntos de cuáles son los aspectos que se van a tomar en cuenta, se definen los criterios entre los cuales vamos a seleccionar o no entre las alternativas que tenemos. Cada alternativa debe de tener o se le va a asignar ciertas valoraciones dentro de su capacidad de alcanzar los objetivos que definimos. Nos va a servir entonces para hacer discriminación rápida de aquellas soluciones o aquellas alternativas que no nos van a satisfacer de mejor manera esos objetivos que se plantearon. Y además también nos ayuda a establecer de forma jerárquica los objetivos que se tenían considerados, ¿no? Los objetivos entonces deben de cumplir con ciertos requisitos. Uno, que nos permita discriminar entre diferentes alternativas y comparar cuál es la eficacia que hay entre ellas. Deben de ser completos, incluir todos los objetivos, ¿no?, dentro de los criterios que vamos a definir. Deben de ser operativos, es decir, manejables, que realmente nos sirvan para tomar decisiones, y además deben de ser significativos. No deben de ser redundantes. ¿A qué se refiere? A que, bueno, de repente no encontramos salida para esa toma de decisión. No deben de ser tantos en número, ¿no? Por eso además, si son demasiados, se elaboran estos conjuntos para poder ir desechando por conjuntos, no por cada una de las alternativas. Y además también debe de ser medible, ¿no? Decíamos, este es el enfoque completamente cuantitativo, entonces debe de ser medible para poder establecer jerárquicamente cómo cumple o cómo satisface los objetivos de la situación. Luego entonces, una vez que ya recorrimos estos pasitos, pues entonces ahora sí, lo siguiente será el decidir cuál es la precisión que necesitamos para sintetizar la información que tenemos de las alternativas, ¿no? Por ejemplo, se asignan algunos caminos alternativos de preferencia. Esto se hace normalmente con los famosos mapas de proceso que nos van ayudando a tomar las decisiones. Entonces se van, por ejemplo, haciendo preguntas en estos, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, ¿se tiene identificada la información de la cadena de suministro? Sí, entonces seguimos para acá. No, entonces aquí, y ya lo desechamos completamente ese conjunto, ¿no? O esa alternativa. Si tiene identificada los impactos en la cadena de suministro, tiene identificados los impactos durante el uso, sí, entonces seguimos para acá. No, bueno, ahí nos quedan 3 cuestiones más, ¿no? Por ejemplo, si no tiene identificados los impactos durante el uso, se recicla, se reusa, se remanufactura, ¿no? Y también con eso podemos desecharlos, ¿no? Y entonces los que sí
pues entonces tenemos otros criterios de decisión, ¿no? De tal forma que nos permita ir descartando alternativas que no son las más eficientes y dejarnos al final la que sí cumpla con todos esos criterios que nos planteamos desde los objetivos, ¿no? Entonces, esto más bien solamente plantea, ¿no? Cómo vamos a elaborar ese diagrama de proceso. Se pueden usar diferentes representaciones, ¿no? Aquí tenemos una, que esta es para evaluar la sostenibilidad ecológica forestal, que desde el principio, ¿no? Va siendo un descarte importante y al final se revisa si se cumplen con todos los objetivos de esta sostenibilidad. Y también se pueden aplicar estas famosas técnicas multiatributo. Puede ser que las diferentes alternativas tienen también muchos atributos, pero entonces nos sirve por lo menos para ponerlos en comparación y mostrar cuáles son las que nos dan más atributos dentro de las posibles alternativas. Se pueden hacer así su comparación de forma paralela, como en este caso, o se pueden hacer como lo vimos acá, que vamos haciendo descarte, ¿no? Y al ir haciendo descarte, pues solamente vamos comparando entre un menor número de alternativas. De tal forma, entonces, que efectivamente nos sirvan, ¿no? Los diferentes criterios que vamos a tomar en cuenta para poder decidir entre cuáles son, por ejemplo, en este caso, los usos sostenibles de este manejo forestal, ¿no? Y nos permite además decidir cuáles son todos los criterios que vamos a considerar, bueno, todos los atributos que vamos a considerar dentro de cada uno de esos criterios. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Entre los criterios económicos, sus costos de producción, los ingresos que genera la actividad, costos de transformación, mano de obra, diversificación funcional. En los criterios sociales, la generación de empleos, la formación y capacitación y el esparcimiento o recreo por la existencia. Y en los criterios ecológicos, los impactos en la biodiversidad, si hay posibilidad de recuperación de cuencas con esos proyectos, el impacto en la conservación, si cumple con normativas, si sirve también para mejorar el esparcimiento o recreo, si hay compatibilidad en los usos de suelo, si ofrece una protección a las catástrofes naturales, los estados sanitarios y si es una producción con criterios ecológicos, ¿no? Entonces nos permite establecerlos. ¿Cuáles son nuestros criterios y cuáles son los atributos que se pueden encontrar en cada uno de estos criterios? Y entonces con cada una de las alternativas vamos revisando si cumple con esos criterios seleccionados. Ay, ya me supo. Así va. Bien, la siguiente etapa entonces será elegir cuál va a ser la herramienta que nos va a permitir esa toma de decisión. La siguiente etapa nos va a permitir evaluar las alternativas ya con los criterios que nosotros mismos establecimos y cada una de estas, bueno, puede tener criterios, subcriterios y atributos, ¿no? Dependiendo de qué tan relevante es. Y pueden ser algunas objetivas o subjetivas. Objetivas, va a ser mucho más sencillo el cuantificarlas, ¿no? Por ejemplo, el flujo comercial en la asignación de usos de suelo. Flujo comercial, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas veces a lo mejor se puede conseguir que haya una compra, ¿no? ¿O cuál es, en términos monetarios, a cuánto asciende ese flujo comercial con estos diferentes usos de suelo? De forma subjetiva, bueno, ahí más bien se va por las preferencias que pueden tener los usuarios, ¿no? Son más en función de cuestiones como, por ejemplo, qué es lo que prefiere en materia de biodiversidad, si que haya una conservación de las especies que están ahí o que haya un incremento del número de especies que se pueden identificar en el lugar. El objetivo será entonces
que se jerarquicen cuáles son las alternativas que cumplen de mejor forma con estos criterios, de tal forma entonces que la que cumple con más criterios pues tiene mayor probabilidad de ser la mejor decisión que se puede tomar. Entre los últimos pasos, pues lo que se va a hacer es validar las posibles soluciones que se tienen, ¿no? Una vez que ya se seleccionaron las mejores o las que cumplen con un mayor número de criterios, se revisa si también cumplen con las expectativas de los que toman las decisiones y con los que son afectados por esta toma de decisiones. Y bueno, esto va a ayudar entonces a elegir dentro de un número amplio de posibles soluciones cuáles son esos criterios que se van a tomar en cuenta y cómo afectan pues a estos dos actores iniciales que son el tomador de decisión y los que están directamente relacionados. Si hay un solo criterio, se desarrolló un solo criterio, por supuesto puede ser con varios subcriterios, la mejor alternativa va a ser la que tenga un mayor valor para ese criterio en específico, ¿no? Entonces se les llama función objetivo de criterio único. Las restricciones en sí mismas pues van a ser los requerimientos de cada alternativa y se pueden hacer por estos tres tipos de métodos, ¿no? Por programación lineal, por programación no lineal o por optimización discreta. Si el número de criterios que se incorporaron son muchos, pero aún así son finitos, entonces lo que se usa es la optimización multiatributo. Y si es finito, pero en algunas situaciones puede ser infinito, se va a usar la optimización multicriterio. Cada uno de estos métodos, ¿no?, requieren de la información sobre todo cuantitativa. Al momento en que ya se toma la opinión de los actores involucrados, ya se pueden aplicar cuestiones cualitativas, pero como tal lo primero es que en función de esos criterios y los datos que nos arrojan, se van a seleccionar las diferentes alternativas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo se establece ya cuantitativamente para su evaluación, donde por un lado se pondera el peso que tienen los criterios, de forma horizontal se coloca el orden, ¿no?, que obtuvieron en el ranking, es decir, cuál estuvo mejor, bueno, cuáles son los criterios que son más importantes, ¿no?, hacia los que son menos importantes, y aquí se va registrando cuál es el valor o el comportamiento que la alternativa tiene frente a estos criterios. A estas herramientas, ¿no?, hay una muy básica, que tal cual es así una tablita así de sencilla, que se le llama, por ejemplo, benchmarking, donde justamente se hacen evaluaciones ponderadas. De ese yo creo que igual y podemos hacer uno. El semestre pasado lo hicimos con los chicos de proyectos de otra carrera. Yo creo que podemos hacer una tablita igual, para que ustedes vean, ¿no?, cómo es una forma simple. Estos que ya son de muchas alternativas, normalmente o sea, las matrices pueden ser enormes, ¿no?, dependiendo del número de alternativas que se tienen. Justo por eso se usan herramientas cuantitativas de optimización, ¿no?, para que sea como tal a partir de los resultados cuantitativos como se vayan seleccionando las diferentes opciones. Cuando son pocas, pues podemos elaborar un benchmark y obtenemos un resultado en el cual entonces podemos aplicarle después, ¿no?, post, criterios cualitativos. Pero muchas veces cuando son muchas alternativas, pues lo que primero tenemos que hacer es descartar, ¿no?, descartar las opciones que no van a dar los mejores resultados. Sería una forma como se plantea, ¿no? Nos dice, bueno, un alumno tiene 3 ofertas de universidades para poder escoger, ¿no? Son 3 diferentes universidades. Los criterios que él define para decidirse entre una de ellas, pues es la ubicación y otro es la reputación.
y además también entonces va a asignarle sus valores en función, ¿no? de qué tan cercano está de su domicilio y de qué tan bien ponderada está la reputación de la universidad, ¿no? Y estos son los resultados que da, ¿no? Esta, por ejemplo, aquí C tiene peor reputación que B y peor reputación que A, ¿no? La que tiene mejor reputación es esta. Pero en cuanto a la ubicación, pues tenemos aquí también que la que tuvo menor valorización, tal vez porque es la que está más lejos, ¿no? Es Universidad A, después la Universidad B y finalmente la Universidad C. De tal forma entonces que para poder decidir dentro de estos criterios, pues primero los contabiliza, ¿no? Es decir, va a sumar la ponderación que le da el criterio por los resultados que se obtienen, ¿no? De la suma de estos criterios. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta que es, ajá, ok. Tenemos esta que es la de, lo pasó a decimales, no multiplicado por 100. Lo tenemos aquí, por ejemplo, los criterios de la Universidad A, el criterio de la Universidad A, pero en materia de reputación, también por su ponderación, es decir, a la ubicación le dieron una ponderación del 17%, es el peso. Y al criterio de reputación le dieron el 83%. ¿Eso qué quiere decir? Que a este estudiante en particular le interesa más la reputación de la universidad que la ubicación, aunque ambos son criterios relevantes para que él pueda tomar su decisión. Entonces, multiplica ese puntaje que le asignó a cada uno por la ponderación y entonces suma los resultados de ambos, ¿no? Nos dice, esta nos da 0.4743, la Universidad A de puntaje, la Universidad B nos da 0.2737 y la Universidad C nos da 0.2520. De tal forma entonces que ahora sí, al ver los resultados, entonces ya dice, pues la que obtuvo mayor puntaje, aún a pesar de que no es la que está más cercana, pues es la Universidad A. Entonces voy a elegir, bueno, este estudiante va a elegir la Universidad A como su mejor criterio. Tiene dos criterios, pero además no pesan igual, ¿no? Por eso es que aquí se le tiene que asignar el peso. ¿Cuál es el peso que se le va a dar a cada una de esas opciones? Y entonces esta herramienta les ayuda a decidir cuál sería la mejor opción en función de la importancia que le está dando a cada uno de los criterios y de la calificación que tiene cada una de las opciones que tiene para elegir, ¿no? Entonces, si ven, en general es una herramienta sencilla en cuanto a la que se aplica. El problema es cuando son muchísimas alternativas, ¿no? Ahí hay que discriminar rápidamente y a veces hacerlo así a manita pues puede ser un tanto tardado. Pero bueno, eso es como tal la aplicación del método multicriterio. Primero hay que seleccionar, bueno, hay que identificar los involucrados, seleccionar las alternativas, asignarles un valor cuantitativo y finalmente darles el peso, ¿no? a esas decisiones posibles que tenemos ahí. Ay, ya me fui muy lejos. Ok, hay diferentes métodos para hacer esas optimizaciones. Hay métodos monetarios, ¿no? Particularmente cuando se habla de proyectos tanto públicos como privados. O sea, va a haber métodos monetarios que nos deciden. Va a haber algunos donde se toman en cuenta la utilidad, ¿no? Que genera. Particularmente estos de la utilidad se aplican sobre todo a proyectos públicos, ¿no? Donde importa más, por ejemplo, la cuestión de los beneficiarios, más que, por ejemplo, la cuestión de cuáles son los menores costos. Y además también hay otros que se llaman los métodos de rango superior, que pueden incorporar otros criterios más allá de los beneficios y de los costos. Aquí, por ejemplo, se integran algunos métodos que toman en cuenta la sustentabilidad de las situaciones, ¿no? Me voy a adelantar porque ya es hora. Ah, bueno, ya estaba aquí, justo. La próxima clase, entonces, vamos a hacer
vamos a aplicar uno como del benchmark y vamos a aplicar otro que es el análisis costo-beneficio, que van a ver que también en sí la técnica es muy sencilla, pero también es una herramienta que permite identificar cuál es la mejor alternativa en función de los costos que se generan y los beneficios que puede dar ese proyecto. Y se usa mucho en proyectos públicos, ¿no? Es como el método de cajón. Ahora ya hay otros, particularmente la matriz, la matriz de impactos resultados, pero también se ha usado mucho, sobre todo cuando además se quiere incorporar este asunto de los costos de los proyectos, ¿vale? Bien, chicos, cualquier duda que haya de este tema lo vemos la siguiente clase, porque en particular ustedes van a tener que hacer dentro de su entrega final, van a tener que identificar los indicadores que vamos a ver ya en la siguiente semana, pero además tendrán que hacer también una tablita así de su benchmark, de su criterio de optimización, para ver cuáles son, para comparar entre dos opciones, por ejemplo, de indicadores que tengan, ¿no? Por ahí ya platicamos con los profesores, hay una profesora, la maestra Mónica, que les va a dar, pues ya tal cual una tablita de indicadores, entonces les va a ayudar mucho ahí para que ustedes vayan seleccionando sus indicadores, pero entonces vamos a agregar esta tablita de optimización, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se aplican, ¿no? Estas herramientas cuantitativas. ¿Va que va? ¿Listo, chicos? Por lo pronto, ¿alguna duda o pregunta? ¿O todo bien? No, profesora. ¿Todo bien? Todo ok, bien, profesora. listo. Va Gracias. que va. Entonces nos vemos la próxima semana. Y, pero íbamos a fijar fecha, ¿verdad? Vamos a fijar fecha para un primer avance que va en general de lo que hemos visto hasta la unidad 3, bueno, sí 3, que es solamente la caracterización, ¿no? De cuáles son de cómo es la alcaldía, los problemas ambientales, si se tienen señaladas las metas, ¿no? De sostenibilidad. Y yo creo que esa la vamos a estar programando para la próxima semana durante la segunda hora de la clase, ¿no? De 8 a 9, para que les vayan avisando a sus compañeros. Y la siguiente clase, que es miércoles, vemos ¿cómo se llama? Cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Con su caracterización. Les subo lo mismo que les había subido de la estructura del trabajo, pero incorporando ahí ya los puntos de las unidades que hemos visto, ¿no? Y entonces justo el miércoles vemos dudas o preguntas que tengan sobre esa caracterización de su alcaldía, ¿vale? ¿Listo, chicos? Entonces por ahí vayan tomando nota. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Nos Hasta estamos luego. viendo. No. Chao.